En esta ocasión vamos a aprender a elaborar una base de datos sencilla para principiantes en PHP-MyAdmin. Para eso tenemos que abrir, nos dirigimos a equipo, nos dirigimos a disco local C, WAMP y abrimos el WAMP Manager. Hacemos clic en sí, esperamos y verificamos aquí en esta parte que el logo se convierte en color verde. Cuando esté en color verde quiere decir que está listo para trabajar. Ahora abrimos el navegador web de preferencia, en mi caso voy a trabajar con Firefox, y escribimos aquí el nombre del servidor, que en este caso es localhost, y luego escribimos php myadmin. Presionamos enter y esperamos un momento. Muy bien, ahora se ha abierto la interfaz del PHP-MyAdmin. Entonces vamos a hacer una base de datos para almacenar, para registrar clientes en una tienda, ¿sí? Vamos a poner el caso de que una tienda necesita registrar a todos los clientes y números de teléfono, de cédula, dirección, para posteriormente comunicarse con ellos. Entonces, para crear primero una base de datos, lo voy a explicar aquí con PowerPoint. Listo. Primero vamos a tener nuestra base de datos, y la base de datos se va a llamar vamos a poner, la base de datos se va a llamar clientes se va a llamar, ¿ya? Esa va a ser la base de datos. Ahora, la base de datos se compone de tablas. Recordemos entonces, para yo poder ya como tal almacenar información, necesito crear una tabla. Entonces las tablas son aquellas que van dentro de la base de datos, ¿sí? Entonces aquí voy a necesitar una tabla. Voy a cambiar de color para diferenciar. Perfecto. Y esta tabla la vamos a llamar información. Ojo, tiene que ir sin tilde el nombre de las tablas, ¿no? Información. Entonces, y aquí en información es donde vamos a tener todos nuestros campos. Por ejemplo, vamos a necesitar una ID, que ya voy a explicar en qué consiste. Vamos a necesitar cédula, vamos a necesitar nombres, apellidos, vamos a necesitar teléfono, vamos a necesitar, podremos pedir aquí luego de apellidos correo, ya, teléfono, dirección y observaciones. Ya, suficiente. Y pongamos aquí fecha. Antes de observaciones vamos a escribir fecha de registro. Perfecto. Es decir, ¿qué tenemos que hacer primero? Entonces, crear la base de datos, y luego tenemos que crear una tabla, ¿sí? Porque acuérdense que la base de datos está conformada por tablas, y es en las tablas donde nosotros vamos a crear, vamos a llenar toda la información, vamos a ingresar toda la información que tengamos, ¿no? Ahora bien, luego de haber ingresado, haber creado la tabla, tenemos que dirigirnos al PHP-MyAdmin, y ahora sí vamos al inicio. En el inicio, y aquí vamos a hacer clic donde dice bases de datos. Y aquí donde dice crear bases de datos, vamos a escribir, en este caso se llamaba clientes, ¿no? O podemos poner el nombre de la tienda también, ¿no? Vamos a hacer eso mejor. Aquí en clientes, para entender mejor, ¿no? Y vamos a poner que nuestra tienda se llame Bernabé Toy, por ejemplo, ¿ya? Ya, y mi base de datos lo vamos a cambiar por clientes, mi tabla, perdón. Perfecto. Ahora sí, da lo mismo, ¿no? Entonces Bernabé Toy, voy a escribir la base de datos Bernabé Toy. En el cotejamiento vamos a escoger, como estamos en Ecuador, Latinoamérica, entonces vamos a escoger la que dice UTF-8-general-CI. Perfecto, hacemos clic ahora en crear. Dice que la base de datos se ha creado correctamente. Bueno, este error me salió porque di doble clic a este, perdón, solo es un clic. Ahora vamos a Bernabé Toy. Abrimos,
Es decir, ya tenemos creada la parte azul, digamos, la base de datos. Ahora que tenemos que crear la tabla. Entonces, y aquí, miren, de una el PHP hice clic en la base de datos y me manda esta opción donde dice crear tabla, nombre. ¿Cómo se llama mi tabla? Se llama clientes. Entonces vamos a escribir clientes. Y aquí en número de columnas vamos a ver cuántos necesito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces voy a escribir 9. ¿Sí? Pero igual, de todas maneras, si luego me arrepiento y está alguna columna de más o me falta alguna columna, igual lo puedo corregir. Continuar. Perfecto, aquí está, nombre de tabla clientes y aquí es donde vamos a llenar. Vamos a empezar primero por la ID, es decir, estamos creando los campos, ¿sí? ID, el tipo lo vamos a dejar en int, longitud lo vamos a dejar en blanco y vamos a movernos acá, a donde dice índice y aquí hacemos clic en primary y luego hacemos clic en auto incrementable, ¿sí? ¿Para qué? Para que se vaya incrementando los números de manera automática. El índice primario porque va a ser nuestra clave primaria, ¿sí? Va a ser el índice el que nos va a indicar el número de registro. Luego de la ID tenemos cédula. Perdón. Acuérdense que aquí tiene que ir sin tildes, tiene que ir también sin el espacio al comienzo y también no se olviden por favor no escribir el espacio al final. Cédula. En cédula lo vamos a poner en Bgint. Bueno, tenemos muchos tipos de datos, ¿no? Pero en nuestro caso vamos a poner Bgint porque necesitamos 10 dígitos. Si dejamos el int nos va a servir para ingresar números de cédula, por ejemplo, que comiencen con el número 1 y ahí sí nos va a dar los 10 dígitos. Pero si queremos números de cédula, por ejemplo, en nuestro caso en Ecuador, que hay número de cédulas que comienzan con el número 2, entonces vamos a necesitar el Bgint. En longitud de valores vamos a escribir la cantidad. En nuestro caso son 10 dígitos el número de cédula, entonces voy a escribir en longitud de valores 10. Luego vamos a ingresar nombres. En nombres, como son caracteres, ¿sí? Es texto, entonces vamos a escoger la opción varchar. Y en varchar vamos a escoger en longitud de valores, por ejemplo, calculando, ¿no? Tenemos que ver más o menos de cuánto sería la cantidad de los dos nombres de un cliente. Yo voy a escribir 30. Luego tenemos apellidos. Voy a escribir también varchar 30. Luego tenía correo. También voy a escribir varchar. Ojo que en el correo necesitamos ingresar el arroba, por ejemplo. Si tenemos caracteres especiales, entonces tengo que necesariamente escoger varchar. E igual voy a poner un tamaño de 30. Luego seguía teléfono. En teléfono sí puedo dejar int. Y como en Ecuador igual son 10 dígitos, entonces puedo escribir 10. Pero aquí hay un problema. Hay muchas personas que cuando se les pide el número de teléfono ingresan en diferentes formatos, ¿sí? Ingresan, por ejemplo, de esta manera, no sé, así, o cuando es fijo, por ejemplo, con 022, o incluso a veces ingresan, por ejemplo, con los guiones, ¿sí? Entonces, imagínense si un usuario llegara a ingresar un número de teléfono con guiones y tuviéramos tipo int, nos va a dar problemas en las bases de datos. Entonces, vamos a escoger varchar y vamos a dejarle un tamaño de 15, ¿sí? Por si acaso hay gente que utilice el código internacional o alguna cosa. Teléfono, luego tenemos dirección. En dirección vamos a poner varchar igual y vamos a poner una cantidad de 350 para que sea bien detallada la descripción. Dirección, luego tenemos fecha de registro y vamos a escribir aquí fecha de registro. Y aquí, lo olvidé, en las demás no vamos a seleccionar nada casi, solo en la primera era. Pero aquí en fecha de registro sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que cuando el cliente se registre en nuestra base de datos, en nuestra tienda, en nuestra página web, se guarde de manera automática la fecha y la hora en la que se acaba de registrar el usuario. Entonces para eso vamos a escoger aquí en tipo de dato. Vamos a bajar y vamos a escoger aquí la que dice timestamp, ¿sí? O timestamp. Hacemos clic, luego vamos a predeterminado y escogemos la que dice current-timestamp. Vamos más acá
Aquí en cotejamiento dejamos en blanco. En atributos vamos a escoger on update current time is time. ¿Para qué esto? Para que se guarde de manera automática, ¿sí? Y acá vamos a dejarlo tal como está, ¿sí? En primary no escogemos nada. Y luego en observaciones por último, ¿sí? Observaciones. Vamos a dejarlo en bar chart también. Y vamos a escoger unos 200. Perfecto, ahora en observaciones. Aquí vamos a hacer clic donde dice nulo. ¿Por qué hacemos clic en opción nulo? A ver, primero, cuando nosotros dejamos desmarcado esta casilla en nulo, quiere decir que es obligatorio llenar toda esa información, es decir, no podemos dejar en blanco. Pero en este caso observaciones es opcional, o sea, no le vamos a obligar al usuario a llenar observaciones. Es decir, si él quisiera llenar algo, lo hace, si no, puede tomar la decisión de no llenar. Entonces, por eso hago clic en nulo, es decir, cuando hago clic en nulo, no importa si esta casilla va a ir vacía. Es decir, no importa si el usuario deja vacía, es decir, si no la llena. Pero el resto sí tiene que llenarlas. Y por eso le he dejado desmarcado la opción 1. Muy bien, en motor de almacenamiento vamos a dejar en InnoDB. Perfecto, y ahora hacemos clic en guardar. Perfecto, se ha creado, dice correctamente. Y aquí miren, esperamos nomás que se actualice y en la parte izquierda ya me aparece la opción clientes. Hacemos clic aquí en clientes. Perfecto, miren, tenemos nuestra base de datos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero añadir un nuevo campo aquí? ¿Sí? Por ejemplo, hemos ingresado ya cédula, nombre de apellido. Digamos que quiero registrar la edad del cliente. Entonces yo voy a hacer clic aquí, donde dice agregar una columna. Y aquí me da algunas opciones. Al final de la tabla, es decir, edad se pondría después de observaciones. Al comienzo de la tabla, es decir, antes del ID, cosa que no es recomendable. Y luego después de, es decir, escojo después de dónde quiero que se aparezca. En este caso voy a utilizar esta opción. Quiero que me aparezca después de apellidos, perdón, después de correo quiero que me aparezca edad. Entonces yo voy a hacer clic aquí en correo. Después de correo y hago clic en continuar. Y voy a llenar aquí. Entonces, edad. Tipo int. Y voy a registrar 2. Suponiendo que voy a tener clientes de hasta 99 años, ¿no? Entonces voy a escoger 2. O ustedes podrían ponerlo 3 si desean. Y luego hago clic en... No voy a marcar nulo porque quiero que sea obligatorio, que el usuario llene. Guardar. Me falta un valor en el formulario, dice. No vamos a... Este es un bug que sabe dar normalmente aquí. Si nos vuelve a aparecer eso, volvemos a llenar, ¿sí? Después de correo, hacemos clic en continuar otra vez. Vamos a llenar edad. Tipo int 2. Hacemos clic en guardar. Perfecto, ¿sí? Miren, si le sale eso que nos salió hace rato, lo cancelan y lo vuelven a llenar. Y ahora sí, miren, ya me apareció aquí correo y edad. Perfecto. Ahora sí, vamos a llenar. ¿Cómo hago para insertar datos desde PHP Mayanem? Luego, más adelante en los tutoriales, les enseñaré a hacer con Dreamweaver, ¿sí? Pero en esta ocasión vamos a hacerlo desde aquí mismo, desde PHP Mayanem. Entonces vamos a hacer clic en insertar. Y vamos a llenar aquí cédula, por ejemplo. ¿Ya? Un número de cédula de 10 dígitos. Ojo, en ID no llenamos absolutamente nada. Esto es un valor automático, ¿sí? Luego en nombres, vamos a inventarnos, por ejemplo, voy a ingresar Marcelo, ¿sí? Marcelo Cristian, por ejemplo. ¿Ya? Apellidos, voy a ingresar aquí Costa García. Correo, por ejemplo, aquí marcelo@gmail.com. Edad, por ejemplo, 26 años. Teléfono. Dirección, por ejemplo, Avenida 17 de julio y 6 de diciembre. Y miren, aquí en fecha de registro está marcado esto, entonces lo vamos a dejar tal como está. Y ahora tenemos en observaciones, y aquí, en esta ocasión, voy a llenar algo, ¿sí? Voy a escribir aquí, no hay novedades, por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Y ahora hago clic en continuar. Perfecto, mire, ha sido correcto. Y para verificar me voy y hago clic en examinar. Y en examinar, miren, aquí tengo, en ID se ha puesto el número 1.
Y perfecto, en fecha de registro, miren, esto es lo que quería indicarles. Ahora aquí se ha guardado de manera automática, miren la fecha, en este caso 16 de enero, las 8, y ahora son las 8:04, ¿no? Pero lo que registré eran las 8:03 con 46 segundos, ¿sí? Miren, y esto se ha llenado de manera automática. Ahora, vamos a insertar otro. Insertar, yo puedo insertar dos a la vez, ¿no? O hago clic aquí, perdón, y continuar inserción con, y puedo ingresar, por ejemplo, 5, 10, 15 a la vez, no hay problema. Ahora, vamos a probar lo del nulo. Por ejemplo, en cédula, digamos que no voy a llenar cédula, pero voy a llenar nombres. Voy a escribir acá. Héctor, por ejemplo, Héctor Giovanni López Ortega, ¿ya? En correo voy a escribir aquí Héctor gmail.com, edad por ejemplo 15, teléfono, me voy a inventar un número de teléfono, dirección, día 6 de diciembre. Perfecto. Ojo, en nulo yo lo voy a dejar en blanco, pero también he dejado cédula en blanco. Ojo, ahora, en cédula no habíamos marcado nulo cuando creamos la base de datos, es decir, era obligatorio llenar. En nulo no importa. Ahora hago clic en continuar y me va a dar error, ¿sí? ¿Por qué? Porque he dejado vacía la columna de cédula, ¿sí? Entonces, miren, y en cambio solo me da error aquí en cédula y no en observaciones, a pesar de que tampoco llené en observaciones. Esto ocurre porque en observaciones yo seleccioné la opción de nulo, ¿sí? Entonces es muy importante esas opciones. Ahora, aquí se me ha guardado, pero miren que en cédula he marcado con el color, con el número 0, y aquí en observaciones se ha puesto null, ¿sí? Y esto es incorrecto, ¿sí? Porque cédula tenía que ver llenada. Luego esto en HTML5 lo podemos hacer para que no ocurra ese tipo de errores, sino para obligarle de alguna manera al usuario, es decir, si es que no llena, que le salga un mensaje diciendo que le falta llenar esa casilla, ¿no? Eso es todo por este tutorial, y estaremos grabando más adelante cómo aprender a enlazar estas bases de datos.